Estimados seguidores, hoy estamos con Diego Sánchez Sancochea. Él es jefe del departamento en Oxford para el desarrollo internacional. Es profesor en economía política sobre el desarrollo, también a la Universidad de Oxford, y es editor asociado del Centro de Estudios de Oxford para el Desarrollo, ¿no? Él es doctor en economía por el New School for Social Research en Nueva York y ha enseñado previamente en otras universidades también. Es un ilustre invitado, es un especialista en el tema. Él tiene esta publicación que quería compartir y discutir con él. Bienvenido, Diego. Tu libro es un tema que me parece muy interesante y quisiera conversar contigo los hallazgos que tú quisieras destacar en tu libro, ¿no? ¿Cuáles son los costos de la desigualdad en Latinoamérica? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes. El libro surge por el deseo de comparar un poco o de avisar un poco a la mayor parte del mundo que está viviendo un aumento de la desigualdad muy significativo, liderado por Estados Unidos, que la experiencia de América Latina y su experiencia histórica nos dice mucho sobre cuáles van a ser los costes de la desigualdad y por qué es urgente enfrentarnos a este problema. ¿Cuáles son esos costes? Como tú decías, bueno, el primero tiene que ver con costes económicos, con la idea de que cuando hay una muy alta desigualdad y sobre todo concentración de la renta en los más ricos, lo que encontramos es insuficiente inversión en educación, porque no hay interés en que la mayor parte de la población tenga mayores niveles de capital humano, insuficiente nivel de inversión en investigación y desarrollo, y también un problema para recaudar suficientes impuestos. De hecho, en América Latina, con la excepción de Argentina y Brasil, todos los países recaudan menos de lo que esperaríamos basado en su ingreso per cápita. En segundo lugar, el libro trata de ser multidisciplinar y en ese sentido habla de los segundos costes, son los costes políticos. Algo que estamos viendo continuamente y es el surgimiento de populismos, tanto de izquierdas como de derechas, o líderes populistas, deberíamos decir, que prometen una resolución rápida al problema de la desigualdad y una respuesta rápida al descontento social. Y esto va unido a otros momentos históricos de dictaduras o de democracias que no acaban de funcionar. Y el tercer tipo de costes que menciono son los costes sociales, que tienen que ver con la segmentación urbana o la segmentación en cuanto a la provisión de servicios sociales, el hecho de que hay hospitales para ricos y hospitales para pobres, que tiene que ver también con, y está muy vinculado al racismo, y que tiene también que ver con la violencia que afecta a muchos países de la región, fundamentalmente a países como Brasil o Centroamérica. En el libro, y quizás lo podamos discutir después, yo no me quedo solo en los costes, sino que también trato de mostrar cómo América Latina tiene enseñanzas muy positivas también en cuanto a la lucha histórica que ha habido contra la desigualdad en la región. Estás en mute. Y este fenómeno de la desigualdad, a qué causas las atribuyes? O sea, ¿cuáles serían Sí, las raíces? ¿Qué mencionas las raíces, no? es una pregunta fundamental. Lo primero que hay que decir es que justamente ahora estoy tratando de escribir otro artículo en el que muestro el que trato de organizar a los países no en cuanto a su PIB per cápita, pero cuanto al ingreso, comparando el ingreso del 1% más rico con el ingreso del 50% más pobre. Y lo que sale es que en América Latina, los países de América Latina, con muy pocas excepciones como Uruguay, o Argentina, son países donde el ingreso del 1% más rico es muy superior al ingreso del 50% más pobre de la población. Y entonces, cuando pensamos en las raíces, tenemos que pensar las raíces de por qué los ricos son tan ricos en América Latina. Hay sin duda raíces, factores tanto de corto plazo,
Por ejemplo, la liberalización económica benefició a los grandes empresarios mucho más que las pequeñas y medianas empresas que tuvieron dificultades para competir en el mercado internacional con el aumento de importaciones. Son también esas grandes empresas las que exportan y tienen mayores beneficios. Y tienen también raíces mucho más históricas, que tienen que ver con el proceso de construcción institucional en América Latina. Fundamentalmente también tiene que ver con el momento de la primera globalización en finales del siglo XIX y principios del XX, donde América Latina o la élite de América Latina se encuentra con enormes oportunidades y además es poseedora de gran parte de la tierra y de los recursos naturales. Y esa primera explosión hace que la élite se beneficie mucho más que otros sectores de ese proceso y que poco a poco vaya también diseñando, formando las instituciones a su favor. Por ejemplo, no es un accidente que en América Latina por mucho tiempo se gastara más en la educación terciaria, la educación universitaria, que lo que se hacía en la educación primaria, porque era la que más beneficiaba precisamente a esa élite. Entonces, creo que siempre tenemos que pensar concentración de la renta y buscar tanto factores de corto plazo como esos factores históricos que han dominado la región. Y, entonces, ¿tú crees que porque lo que podría ser implícito es abogar por una mejor forma de gobierno, ¿no? Considerando el gobierno como este tercero en el partido entre lo que tú llamas elites y la gente que debió haber sido apoyada, y harías tú un llamado a más inversión, más participación del gobierno, o crees que el gobierno más bien ha fallado y es tal vez, podría ser tal vez inútil en hacer ese cambio, ¿no? ¿Y quién podría reemplazar ese cambio si no es un gobierno? Yo creo que, fíjate, las dos cosas. Es decir, necesitamos más Estado, pero también mejor Estado. Muchas veces hay un debate bastante ineficiente, bastante absurdo, para, en mi opinión, sobre más o menos Estado. Al final, el gran descubrimiento institucional de los 3 últimos siglos o de los 2 siglos y medio ha sido la economía mixta. Una economía donde el sector privado tiene unas opciones muy significativas para llevar a cabo inversiones, para promover el crecimiento, pero donde el Estado es también capaz de tanto apoyar como a veces liderar al sector privado y también compensar los problemas que tiene el mercado para distribuir de forma equitativa la renta. Entonces, creo que lo que es necesario es pensar formas en las que mejoremos la función del Estado, por ejemplo, invirtiendo más en una burocracia sostenida, en unos empleadores públicos que no pierden el empleo cada vez que hay unas nuevas elecciones, por ejemplo, tratando de hacer más eficiente la labor del Estado, pero además que el Estado tiene que hacer más en la región y tiene que hacerlo mejor, fundamentalmente en áreas como la política sectorial, es decir, como tratar de impulsar a que las empresas entren en nuevos sectores económicos, algo que, por ejemplo, los países de Asia hicieron con mucho, están todavía haciendo hoy con mucho éxito, y por el otro lado, mejorar su capacidad de redistribución de la renta, tanto en términos de impuestos como en términos de políticas sociales universales. Lo que es importante también, esto es una agenda enorme, ¿no? La que estamos discutiendo tú y yo, es importante entender que todo se tiene que hacer paso a paso, que la construcción de estados siempre ha sido un proceso lento, un proceso sostenido donde la política y las políticas han ido reforzándose unas a las otras. ¿Tú crees que el rol del electorado que vota, porque tú hablas también de los costos políticos, ¿no? Sea la causa, o sea, es que las familias, los ciudadanos de los países voten mejor o están atrapados justo por estas raíces que tú has mencionado en siempre elegir gobernantes que no buscan lo que tú dices, ¿no? Porque es lo lógico, ¿no? Si pones a alguien en el gobierno que haga una agenda social pensando en la educación, en la alimentación de los niños, de los que, o sea, una visión de largo plazo, no solamente, como tú mencionas, una visión populista, pero
si vamos a la causa primaria, digamos, es la forma que votan los latinoamericanos o tú atribuirías a otras causas. Yo creo que hay que pensar mucho en el sistema político. Vayámonos por un momento a cuáles han sido los países más exitosos en la reducción de la desigualdad. Son, por ejemplo, los países nórdicos como Suecia, como Noruega, como Finlandia, que se han caracterizado por tener partidos políticos programáticos, tanto de derechas como de izquierdas, y en el caso de los partidos de izquierdas también con raíces muy fuertes en la sociedad, por ejemplo, a través de sus acuerdos y de su relación con los sindicatos. Por tanto, el electorado en países como los nórdicos sabe a quién está votando y sabe que en general los partidos políticos van a adoptar, implementar las políticas que están prometiendo. En cambio, en América Latina, buena parte del problema, y esto es muy evidente en países como Perú, es muy evidente en países como Guatemala, pero es cada vez una característica mayor de la región, nos encontramos ante partidos políticos no programáticos, sino que van, desaparecen, aparecen, prometen, cambian, y además partidos que en general cuando llegan al poder suelen adoptar políticas que más distintas a las que habían prometido. Entonces, yo no echaría la culpa tanto al electorado como a la dificultad que existe para consolidar un sistema político con partidos más programáticos, más estables y que luego implementen las políticas que han prometido durante las campañas electorales. Tú pudieras aconsejar a un gobierno, eh, y si quieres escoge un país en general, ¿cuáles serían, digamos, estas políticas programáticas? A grandes rasgos, ¿no? Obviamente, por límite de tiempo. Pero tú, ¿qué le aconsejarías? Me gusta mucho lo que has añadido, que es elige país, porque es importante destacar que las necesidades en cada uno de los países van a ser distintas en función de cuál es su situación. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, que tiene un estado social, de políticas sociales bastante desarrollado, lo más importante va a ser tratar de hacer políticas sectoriales que creen más y mejores empleos. Mientras que en países como Guatemala lo que tenemos es que ir poco a poco construyendo ese estado social, esas políticas sociales. Fundamentalmente, yendo brevemente, los economistas siempre piensan en tres distintas fases. En primer lugar, ¿cuáles son los activos que tiene la gente? ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Cuál es su riqueza? Entonces es importante redistribuir mejor esa riqueza y esa educación, aumentando el gasto en educativo y mejorando la calidad de la educación y imponiendo, por ejemplo, impuestos a la riqueza. Luego, esas mismas gentes ofrecen su trabajo o ofrecen su riqueza al mercado y el mercado les paga. Y es importante hacer mercados que sean, por ejemplo, más competitivos, que no estén dominados por unas pocas grandes empresas que se llevan todos los beneficios. Y el tercer grande fase es la redistribución. Una vez la gente ha recibido su salario, una vez la gente ha recibido su ingreso por el alquiler de casas o por el alquiler de la tierra, etcétera, lo que el Estado tiene que hacer es aumentar los impuestos y aumentar también su capacidad de redistribuir a través de la educación, de la salud, de las transferencias en dinero, etcétera. Ahora, esto es una agenda enorme, ¿no? Es Mm, como la mm, lista de los Reyes Magos o la lista de Papá Noel. mm. En cada país empezaremos por un elemento distinto y trataremos, tú hablabas del electorado, de crear presión, de crear expectativas sociales para mejorar. Por eso ahí decía, en el caso de Guatemala, un país donde la recaudación es tan baja, creo que lo más importante es empezar a aumentar la recaudación. Mientras que en un país como Argentina, lo importante es cómo conseguimos crear más y mejores empleos para una mayoría de la población. Y justo en esa línea, hay países, por ejemplo, que con exceso de bueno, no exceso, están llenos de recursos naturales y los impuestos suelen venir por ese lado, ¿no? Sea minería o hidrocarburos. Eh, entonces hay países que, digamos, no es, casi les sobra la plata, ¿no? Perú es uno de ellos.
¿no? Que tiene ingresos tributarios récord hoy en día, ¿no? Sin embargo, hay, así como la votación de quién eliges, otro factor que me llama la atención es el nivel de corrupción, ¿no? Porque si el nivel de corrupción es alto, lo más probable es que, a pesar que tengas los ingresos, el gasto sea malo, ¿no? Ujú. ¿Tú has visto qué soluciones podría haber para una reducción de la corrupción? ¿O recomendarías, en ese caso, más bien no darle plata a los gobiernos que están en países de alta corrupción porque lo van a usar mal? O sea, le quitas, quitas, digamos, fondos que al final los vas a usar mal. ¿Tú cómo has visto pues es un rompecabezas difícil de resolver, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo hablo en el libro de círculos viciosos y es verdad que hay muchísimos círculos viciosos en América Latina que impiden el desarrollo. Tienes toda la razón. Como tú bien sabes, los economistas hablan mucho de la maldición de los recursos naturales, que tiene que ver con el hecho de que tener una gran cantidad de renta y de riqueza en recursos naturales hace que sea muy fácil extraer esos recursos, muy fácil tener ingresos y que eso lleve a que el Estado no tenga la calidad y las instituciones no tengan la calidad que nos gustaría. Yo creo que hay que tener muy en cuenta el proceso histórico de construcción del Estado. Es decir, de nuevo, como decíamos antes, no es que porque haya corrupción no se deba dar el Estado, pero tampoco es que no nos debamos preocupar de la corrupción. Lo importante es ir poco a poco construyendo partes del Estado, distintos ministerios, cada vez más eficientes. Ahí creo que, por ejemplo, el trabajo de Peter Evans fue muy importante. Es un sociólogo americano que muestra cómo los estados más exitosos, por ejemplo los de Asia, fueron capaces de generar autonomía por parte del sector público. Es decir, un sector público que estaba formado por empleados públicos que estaban de larga duración en el empleo, pero además que tenían incentivos para ser eficientes. Por ejemplo, porque su carrera dependía de que las Mm, instituciones mm, funcionaran bien. mm. Entonces, creo que en países como Perú lo importante es no poner solo más plata, sino buscar cómo reformar el Estado para hacerlo más eficiente. Y te hago una pregunta de coyuntura, ¿no? Saliendo un poquito eh, digamos, de los conceptos más profundos. Argentina, ¿cómo lo ves? ¿Cuál sería su solución? Porque es uno de los países más complicados en términos de... o sea, yo veo un país que ha usado como su tarjeta de crédito al máximo y vive de esa tarjeta de crédito, ¿no? O sea, no puede pagar los gastos que genera en bienestar o en subsidios. ¿Cuál sería su salida de Argentina? Qué difícil, ¿verdad? Porque muchos nuestros oyentes sabrán, Argentina era uno de los países 7 más ricos del mundo Mm, eh, al principio del siglo XX. Entonces es un país cuya decadencia ha sido de medio y largo plazo, pero que también tiene parte de sus problemas por la crisis de la deuda de los años 80. A veces nos olvidamos mm, o sea, pensamos siempre en coyuntura y nos olvidamos de los procesos de medio plazo. El problema en Argentina es que nunca fue capaz de resolver su problema de la deuda de los 80 y eso ha venido arrastrando a lo largo del tiempo. Yo creo que es un caso dificilísimo y no me atrevo a decir que yo tenga las soluciones, pero que pasa en parte por lograr un nuevo contrato social, una nueva forma de ver la política. Y casi pareció que eso iba a pasar a principios del siglo XXI, después de la crisis del 2001, y no llegó a pasar. Es decir, es necesario que la clase política aún elimine su forma de hacer política, que siempre en base a la polarización, y trate de llegar a consensos nacionales fundamentales en torno a la educación, en torno a la política social y en torno a la política sectorial y de impuestos. ¿Cuán posible es eso? Creo que difícil y desde luego me parece que las elecciones de este fin de semana hacen las cosas todavía más complicadas y no menos porque Milei es de esos líderes que promete más de lo que va a poder hacer y además promete soluciones muy fáciles en un país donde claramente las soluciones son complicadas y exigirían un diálogo social
que a veces es complicado llevar a cabo en un país como Argentina. Perfecto, ok, ok, ok. Sí, ¿no? Eso es uno de los casos complicados, ¿no? País rico en recursos y complicado por su política, ¿no? Por su Sí, elección déjame, política. perdona que te interrumpa, Mm. pero creo que aquí el caso español es interesante, ¿no? Ah, España hace la transición a la democracia con los acuerdos de la Moncloa, que fueron acuerdos muy amplios entre distintos líderes sociales, y eso llevó a un proceso de crecimiento y de generación de un estado de bienestar durante los siguientes 30 años. Esa misma España, en cambio, se enfrenta a la crisis del 2008 con enormes dificultades. Los partidos políticos ahora optan por la polarización y se encuentra ahora en una situación muy complicada. Y es ahí, ¿no? Es difícil, porque son difíciles de implementar, pero yo creo que buscar acuerdos fundacionales en donde los distintos actores sean capaces de sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo en lo que pueden estar de acuerdo y reconocer que en otras cosas no lo van a estar, es fundamental para el éxito económico, social y político, pero es algo difícil y complicado. es que en el caso de España, el tener a la Unión Europea detrás ponga de alguna forma orden o límites a porque ves a España yendo hacia Argentina, a la polarización, al exceso de gasto. ¿Tú crees que en ese caso sea un buen ejemplo de tener, digamos, restricciones eh, eh, supranacionales, si quieres, sea una forma de contener este tipo de fenómenos político-económicos? Es decir, que los países se Es les una vaya gran el... pregunta. Me parece una gran pregunta y efectivamente creo que a lo largo de la historia la Unión Europea ha sido no solo una restricción, sino también una promesa. Ujú. Esos acuerdos de la Moncloa, por ejemplo, fueron por parte posibles porque era por el deseo de la élite económica y también de buena parte de la población de entrar en la Unión Europea, algo que logró en el año 1986. Y es cierto que América Latina, en cambio, se enfrenta a condiciones internacionales siempre complicados, porque el país, Estados Unidos, ha jugado un papel contradictorio a lo largo del tiempo y porque no ha sido capaz la misma América Latina de llevar a acuerdos fundamentales. Por ejemplo, en el caso argentino que hablábamos, Mercosur podría haber sido la gran promesa, pero Mercosur se ha ido debilitando a lo largo del tiempo y no se ha convertido en el tipo de mercado común que muchos esperábamos. Entonces, es verdad que aunque nos centramos y nos hemos centrado en esta conversación en los factores internos, los factores internacionales también son fundamentales para entender los procesos de desigualdad y de desarrollo económico en los países. Bueno, podríamos seguir entrando en detalle, pero te agradezco mucho, Diego, ha sido una conversación súper interesante. Yo creo que a nuestros seguidores va a ilustrarle mucho en la complejidad de estos temas. No es tan sencillo como eh, elegir un partido para votar o simplemente decir que el Estado se haga cargo. No, no es tan sencillo, ¿no? Es tan sencillo. Te agradezco mucho por tu tiempo y por haber aceptado la invitación. Te agradezco a ti, ha sido una conversación bien interesante y deja toda una agenda de retos, como tú dices, para la región y retos que son cada vez más para el resto del mundo a la vez. Esperamos tenerte de nuevo en este canal. Así que seguidores, con ustedes nos vemos hasta el siguiente programa.